Hola, ¿qué tal? Buen día. De nuevo en el canal con otro video, en el cual hablaremos sobre los datos históricos de las bases de datos. Estamos remontándonos desde las épocas más antiguas hasta el punto donde la humanidad conoció por primera vez el concepto de base de datos como se conoce hoy en día. Primeramente, comenzamos con las tablillas de arcilla, que se remontan a las épocas de 6000 a.C. La escritura se realizaba grabando en moldes mojados de arcilla. En estos se grababan ya fueran datos de las antiguas culturas o las utilizaban muchas veces para la información de sus propios cultivos. Como siguiente dato histórico tenemos dígitos del año 5000 a.C. Se dice que se usaban los dedos para contar, teniendo como base 60, ya que de ese número deriva la cuenta de los 60 minutos y que conforman una hora y los 60 segundos que conforman un minuto. Otro dato importante fue el ábaco, que data del año 2000 a.C. Este consiste en un cuadro de madera con barras paralelas por las que corren bolas móviles, útil también para enseñar estos cálculos simples. Su origen se remonta a la antigua Mesopotamia, más de 2000 años antes de nuestra era, aunque no se tiene una fecha precisa. Otro acontecimiento histórico fueron los babilonios, que se generaron en 1792 a.C. hasta la fecha de 539 a.C. Los babilonios vivieron en Mesopotamia hacia finales del milenio 4 a.C. Desarrollaron una forma abstracta de estructura basada en símbolos cuneiformes. Sus símbolos fueron escritos en tablas de arcilla mojadas. El siguiente dato que tenemos es calculus. Calculus es una palabra latín que deriva de la palabra cálculo. Esta era una piedrecita que se metía en el calzado y que producía molestia. Estas piedritas fueron utilizadas para construir los primeros ábacos. El siguiente es Plinio y Cicerón. En el año 79 realizó estudios e investigaciones en fenómenos naturales, etnográficos y geográficos recopilados en su obra Naturalis Historia, siendo modelo enciclopédico de muchos conocimientos hasta mediados del siglo XVII. El siguiente es Gerberto de Aurillac. Nació en el año 945 y falleció en el año 1003. Se distinguió especialmente por su erudición en el terreno científico, en particular en el conocimiento del quadrivium, conjunto de disciplinas que incluía la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. En esta época, además inventó y construyó todo tipo de objetos destinados al aprendizaje y a la investigación, como ábacos, un globo terrestre, un órgano y relojes, lo que hizo que se despertaran sospechas de brujo y nigromante hacia él. Blaise Pascal nació en el año 1623 y murió en el año 1662. Sus contribuciones a la matemática y a la historia natural incluyen el diseño y construcción de calculadoras mecánicas, aportes a la teoría de la probabilidad, investigaciones sobre los fluidos y la aclaración de conceptos tales como la presión y el vacío. Tenemos al autor Leibniz, que nació en el año de 1646 y murió en el año de 1716. Fue uno de los grandes pensadores de los siglos XVII y XVIII y se le conoce como el último genio universal. Él, en 1671, extendió las ideas de Blaise Pascal e introdujo una máquina llamada Stapel-Droener, que era un dispositivo que, así como ejecutaba adiciones y sustracciones, podía multiplicar, dividir y sacar raíces cuadradas mediante una serie de pasos y adiciones. El siguiente autor es Joseph Jacquard. En 1801 inventó su famoso telar, gobernado por un sistema de tarjetas perforadas. Lo presentó en una exhibición industrial de Lyon en 1805. El control se realizaba mediante unas perforaciones en tarjetas o fichas de cartón que permitían el paso de las agujas que movían los hilos antes del paso de la lanzadera. El siguiente dato es Ada Lovelace.
Ella fue una matemática, informática y escritora británica, célebre sobre todo su trabajo acerca de la calculadora de uso general de Charles Babbage, la denominada máquina analítica. Entre sus notas sobre la máquina en 1841 se encuentra lo que se reconoce hoy como el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina, por lo que se le considera como la primera programadora de ordenadores. El siguiente dato corresponde a Simon Newton Dexter, que nació en 1785 y murió en el año de 1862. En 1815 se mudó a Whitstable y en 1817 participó en la construcción de una sección del canal Erie. De 1824 a 1829 se dedicó a la construcción del canal de Chesapeake y Delaware. El siguiente autor histórico para esta línea del tiempo es Charles Babbage. Nació en 1791 y murió en 1871. Diseñó y desarrolló parcialmente una calculadora mecánica, capaz de calcular tablas de funciones numéricas por el método de diferencia. También diseñó, pero nunca construyó, la máquina analítica para ejecutar programas de tabulación o computación. Por estos inventos se le consideraba como una de las primeras personas en concebir de lo que hoy llamaríamos una computadora. Como siguiente dato histórico tenemos el mecanismo de Anticitera. Es una computadora analógica. Este artefacto aparentemente fue diseñado para predecir posiciones astronómicas y los eclipses de hasta 19 años, con propósitos astrológicos calendáricos. Charles Flint nació en 1850 y falleció en 1934. Fue el fundador de Computing Tabulating Recording Company, que más tarde se convirtió en IBM. Por sus negocios financieros se ganó el apodo de padre de los fideicomisos. El último, y no más importante, Thomas Watson. Nació en 1854 y murió en 1956. Fue el presidente de IBM y quien supervisó el crecimiento de la empresa hasta convertirla en una multinacional entre los años 20 y los años 50. Desarrolló su efectivo estilo de dirección y las convirtió en una de las empresas más efectivas en ventas gracias a las tarjetas perforadas que fabricaba. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya aportado un poquito más lo que es la línea de tiempos sobre las bases de datos.